Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este domingo, 24 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy, como primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27 hasta el capítulo 28, versículo 7. El Salmo 102. El Señor es bondadoso y compasivo. De la carta a los Romanos como segunda lectura, capítulo 14, versículos 7 al 9, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Nos dice el libro del Eclesiástico: también el rencor y la ira son despreciables, el pecador los guarda en su interior. Del vengativo se vengará el Señor, de sus pecados llevará cuenta exacta. Perdona a tu prójimo la ofensa, y cuando reces serás perdonado tus pecados. El que alimenta rencor contra el otro, ¿cómo puede pedir al Señor que lo sane? Si un hombre no se compadece de su semejante, ¿cómo se atreve a suplicar por sus culpas? Si es un simple mortal y guarda rencor, ¿quién le va a perdonar sus pecados? Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel en los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso texto del libro del Eclesiástico, del Ben Sirá, Sirá, son los distintos nombres que aparece. Ben Sirá es el autor. Nos presenta hoy algo del perdón y tiene una consonancia muy clara con el Evangelio. Ya el domingo pasado Jesús nos ponía delante la tarea de perdonar. Pero ante la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar?, Jesús explicita. Y esta lectura justamente habla en la misma tónica. El rencor y la ira son despreciables y el pecador lo guarda en su interior. Qué importante es en la vida pensar un poco lo que me hace daño. Me hace más daño el rencor que yo guardo en mi interior que quizás la ofensa cometida por el otro. Por eso nos dice el autor: perdona a tu prójimo la ofensa y cuando reces serán perdonados tus pecados. O sea, cuando la oración, si yo he vaciado mi ser, ofreciendo la compasión y la misericordia de Dios, justamente la misericordia, perdonando al hermano, cuando mi oración llega a Dios, también Él la recibe y me concede la fuerza. Por otro lado, tenemos aquí de nuevo algo que me parece fundamental en nuestro caminar: acordarnos que la vida tiene un fin, y eso es lo que hoy nos recalca San Pablo en la carta a los Romanos. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos para el Señor, morimos. O sea, acuérdate de tu fin y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. O sea, vive la esencia del amor a Dios y amor al prójimo. Y finalmente dice: acuérdate de la alianza del Altísimo, pasa por alto las ofensas. No se puede perdonar si no se ha hecho experiencia de perdón. Si yo siempre me siento autosuficiente y me creo el bueno, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a lograr a comprender que el otro falla?
¿Cómo voy a comprender que el otro necesita de ese corazón compasivo? Hoy en el Evangelio, cuando Pedro le dice 7 veces, le dice 70 veces 7, pero después le cuenta una parábola donde muestra la inconmensurable riqueza del perdón y la misericordia del Señor, del dueño de esta parábola. ¿Qué hace con su empleado? Pero el empleado el siervo no ha comprendido qué es lo que recibió, qué perdón recibió. Por eso es incapaz de perdonar a su compañero que le debe una minucia. Y sencillamente al final del Evangelio dice, ¿por qué no fuiste compasivo como yo fui compasivo contigo? ¿No debías haber tenido tú también compasión como yo la tuve contigo? Es hacer la experiencia del amor de Dios, del perdón, de la misericordia. Dios nos perdona siempre. Siempre que nos acerquemos a Él, Dios ofrece su perdón. Pero qué bueno, solo el que ha experimentado en su ser el perdón sabe cuán bueno es perdonar. No podemos evitar la cicatriz, no podemos olvidar acordarnos de la ofensa, pero qué bueno que esa cicatriz, aunque me moleste, ya no es una herida. Cuando yo me quiebro el brazo, queda una cicatriz si tienen que hacer una cirugía, pero el brazo está entero porque ha sido curado. También nuestro corazón quedan cicatrices, ciertamente, y no lo puedo olvidar, pero lo importante es que he quitado el peso del rencor, del resentimiento, del odio, de la actitud de venganza, para dejar lugar a la misericordia de Dios, que es inmensurable, es enorme, es grande, sobrepasa todo, porque es Dios mismo, el Dios de la misericordia, que viene a nosotros, a ti, a mí, a cada uno, para ofrecernos. Entonces, ¿por qué albergar otros sentimientos? ¿Por qué empecinarnos a seguir odiando al otro, dejando la posibilidad de amarnos de un lado? Es difícil, ciertamente, pero el Señor nos invita. Y hoy, de una manera muy clara, nos muestra que el único camino de la fraternidad es el perdón, no de la venganza. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz domingo.